Estamos en el domingo ya 32. Iniciamos la tercer parte del catecismo. Y esta es tercera parte y la última es sobre la gratitud. Es sobre la gratitud. Hoy, ya 24 de diciembre, los niños están, por lo general, ¿verdad?, deseando que sea 25, deseando amanecer y ver regalos ahí y están deseando verlos para jugar con ellos. Y de vez en cuando se acuerdan de dar gracias, ¿verdad?, a sus papás por los regalos y por el esfuerzo que hicieron para conseguir sus regalitos y todo. Mis hermanos, esta tercera parte se trata de dar gracias por el mayor regalo nunca antes dado a la humanidad. ¿Cuál es ese regalo? El Salvador, Cristo, la vida eterna que tenemos en Cristo. Estamos en tiempos donde el mundo está ahí hoy, probablemente todavía en carreras, probablemente hoy los supermercados estén, ¿verdad?, haya necesidad de más cajeros, etcétera, porque la gente está totalmente desubicada en lo que hoy dicen celebrar. Nosotros sabemos muy bien que en estas fechas no nació nuestro Salvador. Sin embargo, aprovechamos para recordar y agradecer que nos fue dado un regalo, Cristo Jesús. Y esta tercera parte del catecismo va a ser enfocada siempre en la gratitud. Ese es el tema, el hilo conductor en el cual vamos a ver el por qué ser agradecidos. En esta tercera parte vamos a ver, como titula el catecismo hoy, si no somos salvos por obras, entonces, ¿por qué hacemos obras o buenas obras? Si no somos salvos por obras, y ya eso lo hemos abordado en toda la serie, entonces, ¿por qué hacemos buenas obras? Y vamos a ver entonces la pregunta 86 y 87. Más adelante vamos a ver en detalle de qué se tratan las obras, porque vamos a entrar a ver, y estoy deseando entrar ahí, los mandamientos, los 10 mandamientos. Y vamos a entrar en detalle ahí. Y también parte del agradecimiento que le mostramos a Dios es haciendo buenas obras, pero también orando. Entonces vamos a estudiar la oración y vamos a ver la oración del Padre Nuestro. La vamos a estudiar en el catecismo con la ayuda y el favor de Dios. Mis hermanos, entonces, bienvenidos, ¿cómo están? Hermana Silvia, hermano Dieguito. La pregunta 86. Si somos liberados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, ¿por qué hacemos buenas obras? Hermanos, es importante analizar un poco la pregunta, que es bien concreta, pero nos debe recordar lo que hemos visto en el catecismo. Iniciamos, recuerden el tema de la miseria humana con el catecismo, de cómo el ser humano está en miseria, está en maldición por causa de su rebeldía constante contra Dios. Y hemos visto también que las obras del ser humano no ayudan en absolutamente nada para la salvación, no acotan nada, no dan nada. Lo único que acota para nuestra salvación son nuestros pecados. Entonces hemos predicado y seguiremos predicando una y otra vez que la salvación no es por obras, que nada de lo que nosotros hagamos contribuye a la salvación para nada. Entonces, no merecemos nada. Si algo merece el ser humano es el castigo eterno, una eternidad separado del Dios Santo, del Dios vivo, y merece una eternidad en el infierno. Eso sí merecemos, porque nuestras obras sí nos condenan.
Ahora, si entonces somos librados, hemos sido liberados por Cristo, por gracia, sin merecimiento alguno de nuestra parte, y por pura misericordia de Dios, y nuestras obras no acotan en nada, entonces la pregunta es muy concreta: ¿por qué hacemos buenas obras? Vamos a ver en la respuesta tres razones. Tres razones que encontramos en la respuesta. ¿Sí? Dice la primera, yo le titulé la primera parte o el primer encabezado de esa respuesta es por gratitud. ¿Por qué hacemos buenas obras? Por gratitud. Antes de leer la respuesta, niños, ¿por qué ustedes deberían obedecer a los padres? ¿Ah? ¿Por qué qué? Porque Dios lo ordena, Dios lo dice. Amén. Porque son su autoridad, pero también por agradecimiento. Niños, sus papás se esfuerzan por hacer de ustedes unos hombres que den gloria a Dios. Sus papás se esfuerzan porque a ustedes no les falte comida, no les falte vestido. Sus papás se esfuerzan para que ustedes puedan ir a la escuela con lo necesario. Sus papás se esfuerzan todo el tiempo y no somos perfectos, fallamos, pero nos esforzamos. Una razón para que obedezcan a sus papás es gratitud. Porque niños, nada de lo que ustedes reciben se lo merecen, absolutamente nada. Ustedes no trabajan, ustedes no acotan ni un 5, como decimos los chicos, a la economía de la casa. No, ustedes más bien demandan a nosotros sacrificio. Ajá. De manera que ustedes deben ser agradecidos con los papás. Y así como un niño debe ser agradecido con el papá porque no merece nada, porque no se ha ganado nada, sino que todo se lo damos por pura misericordia, amor y gracia. En ese sentido, imitamos a nuestro Padre Celestial y en ese sentido todos nosotros de igual manera debemos ser agradecidos con nuestro Padre Eterno. Porque de igual manera que los niños, nosotros no merecemos nada, no nos hemos ganado nada y nuestro Padre Celestial nos alimenta, nos da vestido y nos da techo. Dice la respuesta entonces: Porque después de que Cristo nos ha redimido por su sangre, hermanos, es después de que Cristo ha redimido al hombre, es después de que lo ha comprado con su sangre y esa compra se ha hecho efectiva en aquel que ha creído, en aquel que ha nacido de nuevo. Ese es después, y solamente después de ahí, que ese que ha sido redimido, entonces va a ser agradecido. Dice la respuesta: nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y que Él sea glorificado por nosotros. La primera parte entonces es gratitud, porque Él nos ha salvado, por gracia nos ha comprado con su sangre y nos ha redimido. Somos ya perfectos, somos ya una iglesia santa, pura, sin mancha. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos coherederos en Cristo Jesús. Tenemos las llaves del reino, tenemos vida eterna, tenemos libertad contra nuestros pecados, contra Satanás. Hemos sido libertados. Ya el pecado no nos gobierna, ya podemos mortificarlo. Ahora tenemos una perspectiva más allá de este mundo. Ya no vivimos conforme a este mundo. Ya no vivimos conforme a las miserias de este mundo. Ya sabemos cómo termina todo. Hermanos, hay tantas cosas por ser agradecidos con Dios, pero sobre todo porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, nació de María Virgen, tomó carne de María Virgen y vino en forma entonces, tomó forma humana de María Virgen para compadecerse de nosotros, de nuestras tentaciones, porque Él también fue 100% hombre, siendo 100% Dios, mas sin pecado. Y vivió entonces la vida que ni usted y yo podíamos vivir. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque Él fue a la cruz. Hermanos, yo no me voy a cansar de predicar el Evangelio. Él fue a la cruz.
a tomar nuestro lugar, lo que nosotros merecíamos, el castigo que nosotros merecíamos. Niños, cuando ustedes son castigados por sus papás, bien se lo merecen. Pero recuerden que hubo alguien que fue castigado en lugar nuestro. Cada vez que su papá lo castigue a usted, le dé disciplina, recuerda que Cristo tomó tu lugar en la cruz para nosotros no ser castigados jamás por Dios. Jamás. Si mereces castigo y tu papá no te lo da o tu mamá, recuerda que merecemos nosotros castigo también, pero por pura misericordia y gracia, Dios no nos castiga, porque ya castigó a Jesús en la cruz. Debemos ser agradecidos porque si hemos nacido de nuevo, Dios no ha terminado. Él comenzó y no ha terminado con nosotros. Filipenses 1:6, porque estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, yo no sé qué le haya pasado a usted todo este año, si usted ha nacido de nuevo. No sé si Dios te ha mantenido todo el año con salud, que ni una gripe te dio. No sé si ahorita tal vez estás lidiando con alguna enfermedad. No sé cómo estás económicamente, si te fue bien o más o menos, o la estás luchando. No sé cómo te ha ido en tu relación de pareja o en tu relación laboral o en relación con el gobierno, pero absolutamente todo lo que nos ha pasado, todo opera para bien, para que Cristo sea formado en nosotros, y por eso debemos estar agradecidos, aún por las cosas malas. Yo les he contado que estamos viendo la historia de José, y me fascina cómo José, en su análisis teológico, en las circunstancias, se aferra a aquello poquito que sabía de Dios, porque él no tenía toda la revelación, pero él sabía y habían sido enseñados por su papá, Jacob, Israel, que Dios está en control. Y él sabía que aunque fue vendido aquella caravana de mercaderes y haber sido lanzado al pozo por sus hermanos, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, luego echado a la cárcel injustamente, y eso fueron años. Y en todos esos años, José se mantuvo íntegro. Y él sabía que detrás de todas esas circunstancias que no eran para nada positivas ni motivantes para él, más bien todo lo contrario, él sabía que Dios estaba en control. Y lo estaba capacitando y lo estaba formando para ponerlo como segundo al mando en Egipto, para al final ser generoso, no solamente con Israel, sino con muchas personas. De tal manera que al final todo opera para bien para el cristiano. Y por eso debemos ser agradecidos. Vayamos a Romanos 12:1, por favor. Recordemos que de los capítulos 11 para atrás, Pablo se ha tomado el tiempo siendo inspirado por el Espíritu Santo para elaborar de una manera magistral, bellísima, el Evangelio que ya hemos explicado. De manera que cuando usted lea Romanos 12:1 y se tope con la palabra misericordias, debe comprender que esas misericordias son las que ya Pablo ha explicado atrás. La salvación por gracia, por la sola fe, la justificación por gracia, por la sola fe en Cristo Jesús. Entonces, teniendo esto en mente, dice Romanos capítulo 12, verso 1, así que, o por lo tanto, hermanos, os ruego. ¿Por qué os ruega? Apoyándose en la misericordia de Dios, que entonces presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Podemos decir este texto, así como ahora entienden el Evangelio, si de verdad lo entienden, si han nacido de nuevo, vivan conforme a eso, agradeciendo, sean agradecidos, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, no desagradándole a Él. Niños, cuando ustedes no obedecen a sus papás,
son malagradecidos y no les agradan. De igual manera nosotros, cuando no obedecemos a nuestro Padre Celestial, y lamentablemente por nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces lo hacemos, estamos siendo malagradecidos. Yo no sé usted si le ha pasado por su mente cuando usted ha pecado, y una de las cosas que le viene a su conciencia es: qué malagradecido he sido, qué malagradecido he sido. ¿Cómo es posible que yo ceda ante esta tentación? ¿Cómo es posible cuando sé que mi Dios me puede rescatar de cualquier tentación, así como rescató a José? ¿Por qué caí? ¿Por qué fui tan débil, miserable de mí? Y a la vez nos lleva otra vez al Evangelio. Bueno, Dios, gracias. Aunque pequé, yo sé que todos esos pecados fueron ya clavados en la cruz. Perdóname, ayúdame, me arrepiento, sigo adelante. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a ser agradecido. No hay ningún trabajador más punchado en su trabajo que alguien que sabe que debió haber sido despedido y no fue despedido por gracia y le dan otra oportunidad. ¿Cierto o no? La actitud de esa persona cambia. ¿Cómo es entonces nuestra actitud ante Dios si hemos sido salvos? Hermanos, ¿qué mandamientos, qué ordenanzas, si usted dice ser salvo, estás obedeciendo o te estás resistiendo a obedecer? Si hay resistencia en tu corazón porque Dios te ha mandado a hacer algo y no lo estás haciendo, arrepiéntete y por la misericordia de Dios vive conforme a esa salvación que dices tener y obedece. Obedezcamos. Entonces, si hemos sido salvos por gracia, ¿por qué y para qué hacemos buenas obras? Bueno, porque estamos agradecidos. No es porque eso nos salva. Hay ciertos bautistas y muchas personas que piensan que cuando alguien viene a la fe de Jesús, ya todos esos pecados pasados fueron perdonados. Pero ahora debes esforzarte por no pecar más. Y es cierto. Lo que pasa es que ellos dicen, porque si no, porque esos pecados como que no fueron clavados en la cruz. O sea, mis pecados en la cruz clavados fueron los pasados cuando vine a Cristo. De ahí en adelante tengo que ser santo, tengo que guardarme sin mancha, tengo que ser perfecto. Nosotros creemos que todos los pecados fueron ya clavados y perdonados en la cruz del Calvario. Toda el acta de decretos contra nosotros ya fue clavada en la cruz del Calvario. Pecados pasados, presentes y futuros. De manera que no somos salvos por obras. Pero cuando nacemos de nuevo, por gratitud, empezamos a hacer buenas obras. Igual que un niño. Cuando un niño obedece, debería hacerlo por gratitud. No por interés. ¿Verdad? En el libro de, no sé si lo están leyendo, de Pastoreando el corazón de tu hijo, revela un error que muchas veces cometemos. Queremos motivar a nuestros hijos que obedezcan porque delante está el premio. Hijo, y agarren nota ustedes, ¿verdad? Si obedeces, hay un helado, hay un juguete, está ese premio. Hermanos, eso es una técnica de modelamiento de la conducta postulada por la psicología y trabaja la conducta externa del corazón del hijo o de la persona. Entonces el niño va a ser motivado por el premio. No, como dijo bien Caleb, la motivación de la obediencia debe ser porque Dios lo manda, Dios lo ordena, debo honrar a Dios. Segundo, Dios ordena que honre a mis papás. Y tercero, debo ser agradecido. ¿Por qué hacemos buenas obras los cristianos? No por el premio. Dios no es psicólogo. Nosotros no hacemos buenas obras por un premio. Hacemos buenas obras por agradecimiento a Dios. Sin esperar nada a cambio. No deberíamos esperar nada a cambio. Por eso el evangelio de la... Hermano, le recuerdo que esto es participativo, ¿verdad? Pueden alzar la mano. El evangelio de la prosperidad. Es psicología detrás. Da 10,000, porque entonces tendrás el premio. 200,000. Pacta con Dios. Como si Dios fuera un psicólogo que entonces quiere moldear tu conducta externa. No, todos nosotros deberíamos servir al Señor por agradecimiento sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensas, sin
aplausos, apláudame, reconózcame, dígame en palabras bonitas. Pastor, motíveme, alábeme. Mis hermanos, eso está en nuestra carne. Nuestra carne quiere ser alabada, aplaudida, un abracito, unas palmaditas en la espalda, eso queremos. Y no es pecado no hacerlo. Todos necesitamos cierta motivación de vez en cuando, necesitamos ánimo. Y está bien. Pero en el fondo debemos ser motivados por agradecimiento y obediencia al Padre sin ningún tipo de interés de por medio. No sé si fue Charles Spurgeon o alguien dijo, somos salvos por gracia. Y una vez que hemos sido salvados, todo lo que nos dé Dios es igual por gracia, porque no nos seguimos mereciendo absolutamente nada. Hoy vino usted acá, hoy tiene salud, gracia de Dios. En segundo lugar, tenemos que hacer obras buenas porque eso testifica que somos hijos de Dios. El jueves el hermano Olger, que todos sabemos no vino, estaba enfermito, oremos por él, nos hablaba de aquellas personas que les falta seguridad de salvación. Y esta parte de la respuesta ataca ese problema. Si alguien tiene inseguridad de su salvación, debe ver sus obras con sano juicio y según la Escritura. Por eso vamos a ver los 10 mandamientos. Mis hermanos, los 10 mandamientos es para vernos que si somos salvos o no. Por eso son un arma perfecta para el evangelismo y para saber si somos salvos o no. Dice la respuesta, además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe. ¿Por qué? Por sus frutos. Por los frutos. Por los frutos. Mi hijo Nehemías a veces pregunta, ¿cómo sé si he sido salvado? Esa es mi respuesta. Tienes que ver tus frutos. Si sigues siendo un desobediente todo el tiempo y no te sientes mal para con Dios, si no tienes una relación con tu Dios, no oras, ya le está aprendiendo a leer, busque leer, él se sienta a veces enfrente del tele, él sabe usar un poquito el tele y sabe ver videos cristianos y también tiene otras fábulas. ¿Qué escoges? ¿Lo que no es cristiano o lo cristiano? Él puede buscar solito a Dios en oración, sin decirle a nosotros, ore, ore, ore. Y honrar a sus padres por la motivación de que ahora tiene un Padre Celestial, no por la cuestión terrenal de que somos sus papás y que tenemos la autoridad. Bueno, los niños pueden ver esos frutos. Es por los frutos, por mis frutos. Yo no puedo ser salvo por los frutos de otros. Yo soy salvo. Y niños, de verdad, ustedes no son salvos porque nacieron en una familia cristiana. No son salvos porque son hijos de un pastor, de un diácono. Eso no los salva. Nosotros no podemos cristianizar a alguien. Desearíamos tener ese poder. Poner la mano encima de nuestros niños. Señor, que reciba el Espíritu Santo y el Señor se sujetara a nuestra voluntad. ¿Cuánto amaríamos ser eso? Desde que están en la pancita, Señor, permíteme, nace y de una vez está el hermano, ¿verdad? Yo lo atajo para bendecirlo en ese sentido. Lamentablemente no es así para nosotros, ¿verdad? Dios tiene el control. Mis hermanos, entonces es por los frutos. ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo 5:16? Recordemos que Mateo en 5:16 está hablando de las bienaventuranzas y recordemos que las bienaventuranzas deben ser interpretadas como la conducta del ciudadano del reino de los cielos. ¿Verdad? Dice, así alumbre, el 16, ¿verdad? 5:16, sí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
como hemos dicho varias veces, si nosotros nos involucráramos con la sociedad, en el trabajo o en algo, y no decimos que somos cristianos, ellos deberían ver por nuestra forma de actuar, de ser, de vestir, etcétera, deberían ellos expresar: usted es diferente, usted es cristiano. Esa es la luz delante de los hombres. Los hombres testifican si nosotros somos cristianos o no. Los hombres dicen a veces: ¿qué yo ir a esa iglesia? ¿Para qué? Ese hombre es un hipócrita. Vea cómo trata a la mamá. Vea su vocabulario. Vea cómo trata a esto y lo otro. Hermano Pastor Diego. Esta parte de por los frutos, alguien puede saber si verdaderamente es cristiano. Yo estaba meditando. Muchas iglesias tienen ese problema. Porque, por ejemplo, hay una persona que está en iglesia. No, Andrés. Se congrega, va a la iglesia. Andrés, dele el micrófono al pastor, por favor. Ya termina lo palo. Esa parte sobre los frutos, creo que muchas iglesias fallan en esa parte, porque yo conozco personas que van a la iglesia, se congregan, y desde que llegan todo el mundo: hola hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Y él contesta igual. Pero cuando no está en la iglesia, fuma marihuana, usa malas palabras, trata mal a sus padres, etc. ¿En dónde está la iglesia vigilando que verdaderamente se le pueda llamar a una persona hermano cuando se le vean los frutos? Y no autoengañarla y autoengañar a toda la iglesia pensando que esa persona es un hermano, es un hijo de Dios, cuando en realidad no tiene ni siquiera ni un solo fruto, ¿verdad? Entonces, los frutos, las buenas obras, me demuestran a mí mismo que yo soy un hijo de Dios, pero también nos muestran a todos los demás que esa persona verdaderamente es un hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno. Sí, igual de mi parte, tomando en cuenta lo que acaba de hablar Diego, cómo se asombra uno de la oscuridad, de las mentiras de Satanás, cómo trabaja, porque personas religiosas que andan en doctrinas falsas hacen uso de versículos como este, en donde por legalismo cumplen y engañan. El problema está en la hipocresía de la persona que hace eso, o el envolvimiento de la mentira que lo tiene cegado por no haber nacido de nuevo. Entonces, es ahí lo importante de asistir en una buena iglesia, en donde haya un filtro y realmente uno dice: ellos reflejan la luz del mundo, es la luz del Dios viviente. Amén. Amén. Hermanos, qué lindas estas respuestas, y gracias por los comentarios. Qué lindas las respuestas del catecismo, ¿verdad? Cómo abordan esas áreas de nuestra vida. Si alguien ha nacido de nuevo, tiene el don del arrepentimiento. No es que no pequemos, no es que seamos perfectos, es que nos podemos arrepentir. Si a veces nuestro orgullo nos ciega algún pecado, pero tarde o temprano el Espíritu Santo nos quita esa venda por ese pecado y entonces nos arrepentimos. Y entonces podemos perdonar y ser perdonados. Entonces esa es una de las cosas que testifica potentemente que somos hijos de Dios. Potentemente. Que el arrepentimiento está activo en nuestra vida. Hay arrepentimiento, ¿verdad? Como ya les he dicho varias veces, esa frase de Piper me fascina. Si alguien no se arrepiente de un pecado, es porque entonces ese pecado nunca fue clavado en la cruz. O sea, esa persona no ha nacido nuevo. Si hemos nacido nuevo, tenemos el don del arrepentimiento. Y entonces es ahí donde vamos de gloria en gloria, porque vamos abandonando ese viejo hombre. Ese viejo hombre va siendo crucificado, va siendo cada vez más enterrado. Y el nuevo Cristo va siendo más formado en nosotros. Entonces, las buenas obras me testifican a mí de que soy hijo de Dios.
cuando veamos los 10 mandamientos, vamos a ser confrontados, hermanos, todos. Y vamos a ver que tenemos el don del arrepentimiento porque sabemos que lo rompemos, pero nos arrepentimos y buscamos guardarlos perfectamente, o lo más perfecto que se pueda. Mis hermanos, hoy es un día que lamentablemente pecamos. Sabemos que es el día del Señor. Sabemos que es un día para meditar en Él, glorificarlo a Él y todo. Pero en nuestra naturaleza pecamos. No lo podemos hacer perfectamente. No podemos. Lo anhelamos. Debemos estar conectados, pero no podemos. Pero nos esforzamos. Y si en algo pecamos, nos arrepentimos. Entonces, mis hermanos, esta tercera parte de la respuesta tiene que ver con los frutos también, pero es para testimonio al prójimo. Finalmente, dice la respuesta, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida, ganemos a nuestro prójimo para Cristo. ¿Cierto? Ganemos a nuestro prójimo para Cristo. La otra vez que nos congregamos en la casa de Vicky, ¿verdad? Yo pregunté, ¿verdad? ¿Ha cambiado el Señor tu vida? Y la hermana decía, sí. Y si es así, yo sé que, ¿verdad, hermanita Vicky? Su hija está viendo eso. Y nosotros debemos predicar a Cristo. Yo sé que ya Walker ha hecho su trabajo por ahí. Pero el hecho que nuestras vidas sean cambiadas va a testificar, va a ser sal, ¿verdad? Como la cita que aprendimos. Buena es la sal, pero la sal si se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esa sal, esa paz que hay en nosotros, las personas la van a desear. Testimonio rápido que ya ustedes conocen. Yo me caso con mi esposa y mi esposa no era salva, pero ella me veía, para la gloria de Dios, buscar al Señor proactivamente. Y yo no me daba cuenta, pero mi esposa decía, ella me cuenta, yo no tengo eso que tiene Wilmer. Yo no tengo eso. Yo no lo tengo. Y lo deseaba. Llegó el punto que en la misericordia del Señor, el Señor la salvó. ¿Verdad? Entonces nuestro estilo de vida, a veces sin darnos cuenta, está influenciando en otros para que otros tengan sed de eso. ¿Verdad? El mundo puede tener todo lo que quiera, para eso está Mastercard. Todo lo que quieran. Pero la paz que desean, la paz que anhelan, ese amor que anhelan, solo lo da Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer desear a las personas. La paz que hay en Cristo Jesús, que gobierne en nuestros corazones. Y eso me lleva ya a la última pregunta. La pregunta 37. Hermanos, esta respuesta es importantísima. Luego, no pueden salvarse aquellos que siendo desagradecidos o malagradecidos, ojo, y perseveran en sus pecados y no se convierten a Dios de su maldad. O sea, la pregunta está diciendo, si hay alguien que es malagradecido, sigue en su desobediencia, sigue en su rebeldía, sigue en sus pecados, ¿puede ser ese salvo? ¿Puede ser ese salvo? Por eso el comentario muy atinado del pastor Diego. Las iglesias deben velar por que los hermanos, que dicen ser hermanos, vivan como hermanos, como hijos de Dios, representando bien el reino de los cielos. Si hay alguien que dice que es cristiano, dícese, como decía en el ejemplo, ¿verdad? Si es verde, tiene cola de perico, tiene las patas de perico, es un perico. Si alguien dice ser cristiano, pero es un desobediente, es un rebelde, no es pastoreable, y súmele, vocabulario sucio, en su trabajo nadie se da cuenta que es cristiano, y si él dice que es cristiano, la gente dice, ¿a cuál iglesia va para ni ir ahí? Me explico, hermano, si esa persona con esos frutos está viviendo de esa manera y no se arrepiente, esa es la clave, no se arrepiente, ¿va a ser salvo? No, la respuesta, de ninguna manera, vean la respuesta, de ninguna manera. Como lo testifican Dios en las Sagradas Escrituras, no heredará el reino de Dios, y vea la gramática,
los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maledicientes, etc. Todos estos verbos están en voz activa. Los idólatras, el que está practicando la idolatría. Los adúlteros, los que siguen en adulterio. Los que están robando, los que son avaros, los borrachos, los maldicientes, todas esas personas que están en esa práctica, de ninguna manera van camino al reino de los cielos. De ninguna manera. Y hay varios textos bíblicos, pero veamos 1 Corintios 6:9, por ejemplo. 1 Corintios 6:9. Y es muy enfático. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿Quiénes son los injustos? Los que no han sido declarados legalmente inocentes delante de Dios. Ellos no. No erréis. No se hagan de la vista gorda. No traten como cristiano a aquel que no es cristiano. ¿Por qué? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con ladrones, no los homosexuales no van al reino de los cielos. Si alguien está en el camino de la homosexualidad, no va al reino de los cielos. Lo que está haciendo ese señor Francisco, representante según el vicario de Cristo, él no es vicario de Cristo, él es un vicario de Satanás. Él es un vicario de Satanás. Esa no es iglesia. Eso se ha convertido en una secta satánica. Jamás va en contra de la voluntad de Dios. Es una rebelión contra Dios bendecir homosexuales, abrazar heterosexuales. No estamos condenando a los homosexuales ni a los heterosexuales. Estamos diciendo que si alguien es homosexual y no se arrepiente y viene a Cristo Jesús, no va a heredar el reino de los cielos, y debemos decirles con amor. Igualmente los ladrones, los avaros, los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vea qué lindo el 11. Esto eran algunos de ustedes. O sea, ustedes eran así. Por eso, hermanos, seamos empáticos cuando vamos a predicar. Tengámosle amor y cariño a un homosexual o a un heterosexual. Tengámosle amor y hablemos con amor y con paciencia y con mansedumbre. Igual con los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, mentirosos, los que no honraban a padre y madre. Porque en todos esos pecados nosotros éramos también así. Por lo tanto, tengamos esa humildad. No nos sintamos más ni menos que un homosexual, ni un heterosexual. Ellos necesitan el evangelio, necesitan que nos se lo demos con amor. Y si ya se les ha dado, oremos por ellos. Esto eran algunos más. Ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados, todo en voz pasiva. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que esta pregunta es importantísima. En ninguna manera, todos ellos, los que están practicando estos pecados, van camino al infierno. Están bajo la ira y la maldición de Dios. Están bajo la ira y la maldición de Dios. Niños, presten atención. Si ustedes siguen en rebeldía con sus papás, no les obedecen. No les obedecen. Niños, si ustedes mienten constantemente y buscan tapar sus mentiras, es absurdo, niños, que tapen sus mentiras con los papás sabemos cuando mienten. Y si están constantemente así, niños, no van camino al reino de los cielos, van camino a una eternidad alejado de Dios. Y no queremos eso para ustedes, niños. Conviértanse a Cristo. Amen a Cristo, clamen a Él. No se cansen de clamar al Señor. Si caen en algún pecado, díganle al Señor, Señor, sálvame. Mira mi conducta, Señor, no he sido salvado. Sálvame, sálvame, sálvame. No se canse de rogar. No se canse de clamar. Venga a cada culto. Yo sé que a ninguno de ustedes les gusta venir a veces. Aman las cobijas. Viera cómo cuesta con Nemis. Pero sigan, vengan, porque van a escuchar la verdad, van a escuchar la medicina. Les vamos a decir, van camino al infierno, pero también les vamos a decir, hay esperanza. Y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y así a cualquier persona.
Cuando veamos los 10 mandamientos, vamos a ver cuán bendición es haber sido salvo. Vamos a ver que tenemos frutos y a la vez las personas que vengan y no han sido salvadas van a ser confrontadas con el mazo de la ley de Dios que puede despedazar corazones, hacer añicos el orgullo, el intelecto y llegar a la conciencia del ser humano. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser agradecidos. Esta segunda pregunta y estas conductas de pecado que tienen las personas son conductas de una persona malagradecida. Todo ser humano tiene que ser agradecido con Dios, todos. Dios creó a todo y a todos, y a Él le debemos la gloria, la alabanza, el honor, la honra, la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es Dios y Él nos ha creado, y no nos creamos a nosotros mismos. Todo ser humano le debe a Dios gloria, alabanza, honra y honor. Al único y sabio Dios, el inmortal, a Él sea la gloria. Que Dios nos ayude entonces a ser agradecidos con Él. Que Dios nos ayude a hacer las cosas no por el aplauso humano, no para que me vean. Que lejos esté de nosotros ser motivados en hacer algo por ganarme un puesto en la iglesia. Como decía el hermano, eso sería hipocresía. Que todo lo que hagamos sea en agradecimiento y para la gloria de Dios, porque Él se lo merece. Y si Él nos recompensa en esta vida, es por gracia. Pero ya nos recompensó por los méritos de Cristo Jesús. Seamos agradecidos, somos coherederos con Él. Estamos sentados en lugares celestiales, ya reinamos con Él. Somos miembros por gracia de una ciudad santa, de un reino celestial. Vivimos en otra esfera, confiados, mientras el mundo se desespera y está desconfiado y pasan aterrorificados por todas las cosas que se vienen. Cuando usted se da cuenta de las estudios, usted dice, wow, de lo que se viene, lo que se viene. Pero en el fondo decimos, Señor, gracias, porque venga lo que se venga, lo peor que me puede pasar, al final es lo mejor. La muerte es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Que dure bastantes años en venir. Pero si viene, gloria a Dios.